Mi nombre es Hugo Salas y te cuento mi libro Los restos mortales. Los restos mortales es un policial negro en torno a un personaje que es un asesino a sueldo que está perdido en un lugar muy inhóspito y tiene que llevar a cabo un trabajo que se le complica porque en mitad de una noche de prostíbulo, de una noche de cansancio, se cruza con su propio deseo. Y esto está hibridado con una situación autobiográfica y por eso en determinado momento el narrador pasa a una primera persona, que es el asesinato de mi madre. Ese asesino a sueldo que está perdido en un pueblo está allí para matar a mi mamá. De verdad el personaje de Pedro no es real, nunca existió, es una convención literaria, pero sí la gran parte de las situaciones que se cuentan en la novela, si bien están distorsionadas, estilizadas y llevadas a otro registro, ¿no? Pero es de alguna manera una especie de exorcismo de una historia que intenté no escribir durante muchos años, digamos, ¿no? por un prurito que tenía que ver, incluso en, me acuerdo, Respiración Artificial, el personaje dice en un momento que con las historias familiares no se hace buena literatura. Y uno cuando es adolescente se toma en serio, demasiado en serio a algunos escritores. Y fue curioso porque cuando comencé a escribir esta novela, lo primero que apareció fue el personaje de Pedro, que no tenía nada que ver con esta historia, y él se tropezó con mi propia historia y a partir de ahí, bueno, fue inevitable. Pero obviamente sí, hay algo muy fuerte que tiene que ver con el dolor personal, si bien también con el enojo, tiene mucho que ver con la frustración, con la bronca, y tiene también que ver con la distancia que se puede tomar después de pasado muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, esa distancia permite volver a mirar los sucesos y volver a reorganizarlos y tratar de entender una lógica interna, que en eso la literatura es muy interesante porque deformando lo que uno llamaría la verdad fáctica, ¿no? Transformando muchas acciones. Sin embargo, uno puede llegar a una verdad que está ahí latente o medio escondida y que solo se revela a través de una historia que es de mentira. Eso es bastante extraño, pero es una mecánica que yo creo que existe en general en la literatura. La literatura busca con historias que son mentira, entre comillas, que son ficción, busca construir algún tipo de verdad o revelar algún tipo de verdad que resulta más significativa incluso que esa verdad meramente fácil. Y no era fácil además construir esa primera persona que no soy yo y que hay un punto en que esa primera persona es lo que podría haber sido yo de haberme dejado llevar por la locura del dolor, ¿no? Me parece que hay algo central en la novela y la novela es una novela que ya tiene mucho tiempo, ¿no? La novela fue escrita con Cromañón atrás y con Bloomberg atrás, por ejemplo, y con una idea de, me acuerdo que en ese momento Grondona había llevado a Bloomberg en un programa y hablaban de cómo el dolor le daba a uno claridad mental y la posibilidad de actuar, y yo lo que pensaba es, no, digamos, si por algo debe ser interrumpida la cadena del dolor en el mundo es porque el dolor en realidad produce o voluntad de venganza, o dolor y una necesidad de trascenderlo, pero en ningún caso se puede hablar de una víctima lúcida, ¿no? La víctima no es lúcida porque justamente eso es lo constitutivo del dolor. Y con eso en mente también estaba esto, ¿no? Es decir, cómo hubiera sido yo si no hubiese frenado a tiempo cierta espiral de autodestrucción y si eso lo hubiese canalizado hacia la destrucción de los demás, ¿no? Y a partir de ahí encontrar una voz que por otro lado no correspondía conmigo hoy, pero que podría haber sido yo. Para trabajar esta novela yo necesitaba tener en mente varias cuestiones al mismo tiempo, sobre todo con esto que me preguntás del manejo de tantos personajes simultáneamente y tantos planos temporales. Primero tuve una organización central, que fue, yo partía de la situación de Pedro en ese prostíbulo, luego obviamente dado que descubro en medio de la escritura que Pedro se va a encontrar conmigo y que está allí para matar a mi madre, que vamos a necesitar una parte retrospectiva y digo, bueno, eso va a ir en el medio y luego al final irá la resolución o desenlace. A partir de allí esa situación se fue complicando cada vez más por proceso de escritura en
cierta medida en función de cierta lógica de género que tiene que ver con prestar atención a en qué momento necesita aparecer determinada información, pero por otro lado también a no dejar líneas perdidas. En cuanto a los diálogos, ocurre algo interesante y yo ahí debo reconocer que lo que a mí más me ha servido para saber construir voces de diálogo y para saber construir diálogos es mi paso por el cine. Me he dedicado durante 11 años a la crítica de cine, antes estudié cine, estudié guión, y esa atención a escribir los diálogos desde las otras voces es algo que se aprende pensando personajes para la acción dramática, ¿no? Quizás también siempre fui un gran lector de teatro. En esta novela me divirtió bastante trabajar el problema de cómo construir esas entidades que son gramaticales, digamos, que son puramente lingüísticas, pero darles una carnadura tal que para el lector tienen una corporalidad, porque el problema de la novela es el cuerpo. Entonces me parecía que los personajes no podían ser puro papel, pura palabra, pura lengua, sino que tenían que tener algún costado carnal, por decirlo de alguna manera, no solo en lo sexual que aparece constantemente, sino usar este lugar de... Uno puede pensar la literatura como un juego de puro lenguaje, o puede pensar que inevitablemente esa lengua, en tanto tiene referencialidad, en tanto está vinculada, uno la usa todo el tiempo para referir a cosas que están afuera, le puede funcionar al lector como una especie de sortilegio, ¿no? Y que uno lo que hace es como un hechicero convocar situaciones o convocar impresiones delante de ese lector. Eso es lo que yo intenté hacer porque justamente me parecía que era una novela sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el riesgo y sobre lo físico, fundamentalmente. En todas las situaciones de sexo de la novela hay algo de violencia, pero que no tiene que ver con la violencia física, si bien a veces ocurre, sino con la violencia de la perversión, que es la otra línea fuerte, ¿no?, de la novela. En toda la novela lo veo ahora, ¿no? Los personajes, incluso los buenos personajes, los pocos personajes buenos que aparecen muy aislados, se comportan de maneras perversas. La perversión entendida como no poder ir directamente al grano, ¿no? Mamá en su relación con quién sería mi padre. Mi padre, claramente, bueno, mi padre efectivamente tenía este abordaje del mundo, pero incluso un personaje como Lidia, la prostituta, esa pequeña prostituta de pueblo, muy joven, que en un lugar es un personaje bueno de la novela, pero no puede abordar directamente las cosas y por eso en un momento, por ejemplo, le dice a Pedro, cógeme que necesito pensar, es decir, necesita en ella, el sexo ha hecho un cortocircuito y es eso que se hace para poner la mente en blanco, ¿no? Es decir, dando vuelta el distanciamiento y la disociación que tiene normalmente una trabajadora sexual. El efecto sensorial fue buscado, de hecho hay gente que inmediatamente lo vincula a lo cinematográfico, pero no es tan así, digamos, si bien hay mucha parte de lo visual, pero busqué también cuestiones táctiles, cuestiones olfativas. De hecho, no podría ser cinematográfico porque muchas veces que tenemos acceso a procesos mentales o nos desubica con información que no tenemos y en una imagen tendríamos.